Los Yoshis también vivieron en esta isla hace mucho tiempo. ¡Mentiras! ¿Cómo están todos? Un digo bienvenidos de vuelta a Super Mario Sunshine. En el capítulo anterior abrimos este pequeño portal y terminamos parte de Rico Harbor. Y ahora estaba pensando que tenemos el tiempo, así que ¿por qué no vemos qué hay en la isla Delfino? Tengo que son barcos especiales. Que es el mismo monido de antes. Solo que nos ocupamos tener una cierta cantidad de shines en total para que nos dé los lentes. Y aquí estas personas venden frutas que en el futuro van a ser importantes. No tanto, ¿verdad? Pero un poco. ¿Tú qué vendes? Aquí están estos cocos y estos... No recuerdo cómo se llaman. Tienen un pinche nombre raro. ¿Qué crees que te dije antes? ¡No hay muestras gratis! ¡Ah, sí! ¿Seguro, cabrón? ¿Seguro? No hay muestras gratis. ¡No hay muestras gratis! ¿Cómo que no hay muestras gratis, ¿Cómo que no hay muestras gratis? Mira, muestras gratis. Muestras gratis para todos. Muestras gratis. Toma, Mar, muestras gratis. ¡Brujo! ¡Brujo! Pasaba el avance, tira uno, no, se mete el bomba. No, se la bloqueó el portero. ¡Qué mamadas! Sí, esos frutos pueden ser usados como balones. Que se supone que eso de acá de la derecha se supone que es el centro de la policía. ¿Has visto el modelo de Game Penta que fue nuestro ancestro? Es ridículo, en serio. Eres un... Los Shine Spreads nos han dejado. Aunque él dice que él es el... No estoy mintiendo. Vi los planes de la estatua. Gracias por que se me escuche por un segundo. Es por ¿qué? Cerebros de calamar como tú. ¿Qué esto está pasando? Good story, bro. Así que es verdad. Nuestros Shine Spreads realmente nos han dejado. Me estoy tomando muy fuerte para decirte la verdad. Solo decirle que nuestro sol regresara y poder broncearnos de nuevo. ¡Eres azul! ¡Eres azul! Ok, aquí hay un pequeño... Es una entrada del mar por la que entra el agua aquí a la isla. Y se supone que de aquí pueden zarpar los barcos. Así que es tu culpa que los Shine Spreads han dejado y que el cielo está oscuro. Pinche scumbag. ¿Qué onda? Rompe todas las cajas en 30 segundos para ganar un premio. Sí, este mono nos da una cosa después. No lo vamos a hacer ahorita. Pero lo chido es que podemos practicar sin tener que empezar el juego. Sí, cierto. Quiero mostrarles que estas cosas también dan monedas. Y de hecho dicen benvenuto, que es bienvenido en italiano. Y creo que sí, hay más cosas en la isla que están en italiano, si mal no recuerdo. Benvenuto. No sé cómo se pronuncia. Disculpe. Estas reparaciones son muy difíciles, te lo estoy diciendo. Tomará un tiempo. Ok. No tengo idea de qué sea esto. No parece nada. Y regresamos a donde estábamos antes, que es el pequeño puerto donde está también la entrada de Rico Harbor. Así que... pendeja. ¿Que no ves que me estoy deslizando? Y ok, creo que lo único que nos queda sería entrar a nuestro nuevo nivel. ¿Qué pedo? Gelato Beach, Giant Burn Sand Castle Secret. Que por cierto, ahora que vi eso, recordé que sí, una de las cosas que viene en italiano es el nombre de los niveles.
Por ejemplo, Gelato Beach. Gelato significa helado en italiano. Bianco Hills. Bianco significa blanco en italiano. Rico, no me acuerdo qué significa. Ahí lo pondré en algún en algún subtítulo ahí. Estas cosillas se supone que son los Dun Buns. Si les echamos agua empiezan a crecer esas mamadillas que... ¡Ah, Caraquax! Tal vez lo recuerden de mi Let's Play anterior, que de hecho son de este juego de donde salieron los Caraquax. ¿Tú qué onda? Mira, esto es lo que llamamos un Dunbun. Son raros, son plantas extrañas que aparecen solo en la playa. Si le echas agua, cosas extrañas pasan. Por ejemplo, esto. Sí, Nintendo Logic. Y todos tienen formas diferentes. Algunos pueden crecer en forma de caracol, otros pueden crecer en forma de estrella. Toma esto, Caraquax. Por aquí debería haber uno rojo. Sí, ahí está. Ese rojo es diferente porque en vez de dar monedas normales, da una moneda azul. La única razón por la que es así. Y sí, esa Dunbun es la entrada a nuestro próximo nivel. No, aléjate. Aléjate, chinga madre. ¡Oye! Debo decirlo, este creo que es uno de mis niveles favoritos de esos de Floodless. Por alguna extraña razón, no sé. Todo el nivel se basa en este concepto de que la arena se va desapareciendo cuando la vamos pisando, así que hay que ir rápido. No sé, es muy corto la verdad el nivel, pero por alguna razón es de mis favoritos. Sí, y casi siempre intento pisar todos los bloques que puedan, ustedes nada más for the lulz. Oh. Les digo, no sé, por alguna extraña razón me gusta este nivel. Y ven, es tan corto que aquí está la estrella ya. La estrella, el shine. El shine. Shine. Idiota. Shine. ¿Qué cara? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, cabrón? Y como siempre, Mario didn't give a fuck. Regresemos acá. Tun, tun, tun. Tun, 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 tun. Tal vez se preguntan, ¿dónde chingados está el botón? Sí, ese está un poquito más adentro del nivel. Acá. ¿Alguna razón en particular? No lo sé. ¡Piu! ¡Vámonos! Que hay una. Y de hecho este nivel es muy lineal porque, digo, no tiene tanta gracia encontrar las monedas. Como en otros que una está repartida para acá, otra en casa de la chingada. Como es muy corto el nivel, digo, no tuvieron mucho lugar donde ponerlas. Por ejemplo, hay una en medio, hay una en esa... en el medio, ¿sí? Hay una en aquella esquina. Hay otra en la esquina contraria, que está allá. Que es allá. Y hay unas acá arriba, una en cada de estas chingaderas. Y la otra debería estar del otro lado. Sí. Ahí hay una vida por si la quieren. Yo solo me preocuparé por conseguir las monedas. A ver, voy a intentar algo. Voy a ver si puedo hacer un salto largo para alcanzar el shine. Vamos a ver si soy tan badass. ¡Vamos! ¡Sí! Shine. Es un clavado perfecto de 10. Qué cosa extraña.
A ver, cabrón. Ahora sí, ¿qué pedo? Es horrible, es horrible. Esa pinche ha sido secuestrada. ¿Qué? ¡No! ¡Son mentiras, cabrón! ¡Son mentiras! ¡Están de vacaciones! ¡Son mentiras! ¡Mentiras! ¡Son mentiras! Es suficiente tengo con el otro. Mirror Madness, Steel, Slam, Bam. Oh shit, un Wiggler. Alerta, alerta, mira esa cosa en arriba en la torre. Y caracoas gigantes. Una cosa extraña, se han aparecido en la torre. Está tomando una siesta. Esto podría poner en peligro el nacimiento del huevo del ave legendaria de arena. Ok, vamos a ver qué pedo con aquellos caracoas gigantes que están ahí. Del Wiggler no nos preocupamos mucho porque no podemos hacer nada con él. Porque, digo, mide como 14 millones de metros. Acá hay otro Jumbon que hace parecer una escalera, les digo, pinche Nintendo Logic. A ver, por aquí debería estar la... ¿sí? Porque me voy a deslizar para brincar y llegar a lo último. Ok, hagámoslo a la antigua. ¿Dónde está ese caracuac? Ay, bueno, que hay uno. Entonces, esa es la idea de esta pelea. Vamos a intentar tirarlos de aquí. Vamos a ponerlos hasta la esquina hasta que... Y como dice el título, inclina, golpea, ¡bam! Buen trabajo, solo quedan 2 áreas. Exacto. Y ahora, ¿cuál iremos? Pues supongo que la de acá, porque es la que nos queda más cerca. La verdad, no me importa mucho el orden. Lo único es terminarlo. A ver si puedo subir acá. Oh shit, es la de 3. Háganse para acá, así como se pueden dar una idea. Es un poquito más complicado entre más caracoas hay aquí. Para allá. Porque son bien cagapalos. ¡Toma! De hecho se puede ver en el reflejo del espejo cómo sale volando. Vénganse para allá, cabrones. Me va a venir acabando el agua antes de que termine con estos monos. ¡Toma! Y solo quedas tú. Ve para acá, te llevo hasta acá y te empujo. Toma. Y vamos a la esquina contraria y... ¡piu! Así es, tenemos que estar en la esquina contraria donde está él, para que jale esta cosa. Y la esquina contraria, o sea, donde ustedes van a golpear, tiene que estar en la parte de arriba, para que, pues, como así como un columpio. No un columpio, un sub y baja, salga volando por el efecto. Llegas 2. Ok, eso debería ser más fácil. ¡Toma! Y... ¡muere! ¿Eh? ¡muere! Estoy muy todavía muy adentro del espejo. Creo que sí. A ver. Ahí está. Sí, está muy dentro del espejo todavía. Eso es tan perturbador. Verlo como de repente se hace... boletos en... no sé, es tan extraño. Y así vamos por nuestro tan merecido Shine después de que movimos todas estas chingaderas.
¿Dónde está el Shine? Quédense quietos, caracuax. ¡Wiu! Shine. Y otra vez la nave extraña. Ah, pinche Toad. Me callas tan bien, cabrón. A ver, ¿qué dice el Depths? Alerta. La princesa Peach. Sí. Del reino champiñón. Aparentemente ha sido secuestrada de nuevo. Chingada madre. El sospechoso fue visto por última vez escapando hacia el oeste con la princesa en remolque. Ok.